Gracias, asambleísta. Asambleísta Amanda Arboleda. Gracias. Gracias, compañero. Buenos días, señor presidente, compañeros y compañeras, buenos días. En principio quiero felicitar a los compañeros y compañeras que trabajaron en esta propuesta de reforma del Código de Procedimiento Penal y del Código Penal. Considero, como dice la compañera Rosana Alvarado, que es fundamental la reforma que estamos discutiendo cuando en nuestro país solo hace 1 año y medio se declaró la emergencia carcelaria porque, entre otros motivos, las cárceles del país han estado sobrepobladas porque ha existido un abuso de la prisión preventiva. Eso no es teoría, eso no es doctrina, es una realidad que lo único que ha conseguido es que se hayan colapsado las cárceles del país, se hayan reproducido formas terribles de violencia adentro y afuera de las cárceles de nuestro país. Yo creo que es fundamental poner en relevancia lo central de esta reforma, que es buscar medidas alternativas a la prisión preventiva. Yo creo que esta es una reforma muy humana, muy justa y estrictamente técnica, que realmente está dando salidas jurídicas reales a un problema social latente en nuestro país. Realmente, María Paula, Rosana, los compañeros de la comisión, en este momento estamos discutiendo y estamos por aprobar una reforma fundamental. Estamos viendo una ley, una reforma legal que está dando salidas técnicas precisas, doctrinarias, reales y oportunas a un problema que realmente ha cobrado muchísimas víctimas en nuestro país. Solo algunas observaciones. Yo creo que también quería, y estaba conversando con Rosana, poner en relevancia que es muy importante que en esta reforma se hable de que sea apelable el auto de llamamiento a juicio. Es fundamental, yo creo que es importantísimo en esta reforma que el auto de llamamiento a juicio sea apelable. ¿Qué hubiera pasado, señor presidente, compañeros y compañeras, si en el asesinato de mi mamá el fiscal hubiera entrado en contubernio con los asesinos y hubieran simplemente sobreseído el proceso y no se hubiera iniciado un proceso judicial? O sea, realmente es gravísimo para las víctimas y también para los acusados que el auto de llamamiento a juicio no sea apelable. Considero que es fundamental que sea apelable no solo el auto de llamamiento a juicio, sino también la apelación de la sentencia, ya que no es suficiente el recurso de casación, ya que el recurso de casación solo sirve en casos de errores de forma por parte de los jueces. Yo creo que además del recurso de casación, que solo se da cuando hay errores de forma o de fondo por parte de los administradores de justicia, también las víctimas o los acusados, los imputados, puedan apelar a la sentencia porque consideran que el fallo judicial no es justo, que la víctima de violación sexual puede apelar a la sentencia si considera que si sabe a ciencia cierta que fue víctima de una violación sexual, pero que el juez o las partes procesales no supieron procesar de manera eficaz dicho proceso judicial. Yo creo que el proceso de apelación en la sentencia tiene que ir más allá de la casación. Yo creo que es una cuestión de justicia. Si las víctimas o los imputados sentimos que un fallo no es justo, sabemos en nuestro fuero interno que somos víctimas o somos inocentes de un proceso, tenemos que tener el derecho, más allá de los errores de forma o de fondo de los administradores de justicia, tenemos derecho a apelar. Yo creo que eso es también muy importante, es fundamental y tenemos que relevar en esta reforma. Hay algunas observaciones
de compañeras de la Dirección Nacional de Género del Ministerio de Gobierno que me parecen fundamentales. En cuanto a la suspensión condicional del procedimiento y luego a las condiciones, hay unas observaciones que me han parecido muy importantes, que es aumentar después del literal K en el artículo relacionado a las condiciones, a partir del literal K poner en los casos de violencia intrafamiliar se considerará adicionalmente las siguientes condiciones y cumplir con las pensiones de alimento tanto para los hijos o hijas y para los o las personas ofendidas o víctimas de violencia intrafamiliar. N. El juez podrá ordenar la salida obligatoria del inculpado por violencia de género del domicilio en el que hubiese estado conviviendo o tenga su residencia, la unidad familiar, así como la provisión de volver al mismo. En el caso de violencia de género, que acertadamente estamos asumiendo que la violencia de género es un delito, ya no puede ser algo que sucede adentro de nuestras familias y tiene que permanecer en el secreto familiar. Es totalmente acertado convertirlo en delito, pero en esa misma línea consideramos que si el agresor recibe obviamente la suspensión condicional del procedimiento por una medida alternativa, no puede regresar a vivir en la casa de las personas a las cuales ha agredido. Entonces yo creo que es fundamental que podamos preservar la integridad física de las mujeres, de los hombres, de los niños que ya han sido víctimas de la violencia intrafamiliar. Tenemos que precautelar que el agresor o la agresora no vuelvan a la casa de la familia que ha sido agredida. El juez podrá prohibir al inculpado que se aproxime a la persona protegida, lo que le impide acercarse a la misma en cualquier lugar donde se encuentre, así como acercarse a su domicilio, a su lugar de trabajo o a cualquier otro que sea frecuentado por ella. Podrá acordarse la utilización de instrumentos con la tecnología adecuada para verificar de inmediato su incumplimiento. El juez fijará una distancia mínima entre el inculpado y la persona protegida que no se podrá rebasar bajo el apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal. El juez podrá prohibir al inculpado toda clase de comunicación con la persona o personas que se indique bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal. Esto plantean las compañeras de la Dirección Nacional de Género. Yo considero, Paula, compañeras, analizar la pertinencia de poder ingresar estas observaciones en los casos específicos de violencia intrafamiliar. Creemos que tiene que protegerse a las familias del agresor y es súper grave que el agresor viva con las personas que han sido agredidas, que el agresor sea el responsable de los alimentos de las personas que han sido agredidas. Realmente hay unas relaciones súper complicadas y yo creo que la Administración de Justicia, la ley, tiene que preservar la integridad física y moral de las víctimas. En cuanto a la reforma penal, totalmente de acuerdo con lo que ya se ha planteado. Me parece que es un avance importantísimo hablar ya en el Código Penal de los delitos de odio. Es fundamental poder avanzar en eso en nuestro país. Solo quería hacer una sugerencia. Yo creo que más que una sugerencia es pensar en voz alta, María Paula. Se nos había pasado por alto y también lo asumo yo esa responsabilidad. Ya, con eso termino. Que el artículo 327 de la Constitución Política de la República, donde se habla de relación laboral bilateral y directa, en el último párrafo se habla de que el incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley. Tenemos que pensar, y lo digo en voz alta, no sé si tenemos tiempo de poder incluir eso ahora, pero yo creo que tenemos que pensarlo más adelante. Creo que se nos pasó a todos, pero sí tenemos que pensar que el Código Penal tiene que penalizar la explotación laboral, no solo porque es justo, porque es honesto, porque explotar es una forma de defraudar, es una forma de estafa, y además de que es una
virtud del siglo XXI, sino porque lo dice el artículo 327 de la Constitución de la República. Muchísimas gracias.